Seguimos con este tema, enorme tema. Estamos en CX30, Radio Nacional, 1130 M por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos. Tenemos el mismo nombre en el dominio de Facebook que el nombre que llevamos ya hace 4 años prácticamente en esta radio. Este programa es de Libertas, una organización civil sin fines de lucro, una asociación civil en pos de las libertades, de nuestra libertad, de nuestra democracia, de nuestra república, de nuestro Estado de Derecho. Fundamos esta organización con estos cometidos. Tiene esta visión, esta misión, este objetivo como organización, propender a la divulgación, a la investigación, a la tarea comunicativa, a la realización de eventos sociales de índoles variadas y a también actividades que en su momento se realizarán, actividades institucionales que divulguen, que enseñen, que comuniquen los valores de un Estado republicano y democrático de derecho y que entendamos cuáles son las libertades que nuestra Constitución nos garantiza, nos reconoce. Vamos a ir a este tema. Bueno, antes te digo también que estamos en Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Y realmente, mirá en dónde estamos. Ingresás, te suscribís, es absolutamente gratis. Al suscribirte vas recibiendo noticia, información de los videos que estamos editando, de los últimos que estamos haciendo, del material que vamos subiendo a ese canal, de lo que está viralizando. Vas teniendo información, noticia de la tarea periodística que estamos desarrollando desde Libertas y desde CX30 con este programa que se llama ¿En dónde estamos? Precisamente esta pregunta es una petición de principios y si vos querés es la formulación a una tarea de trabajo periodístico que es la investigación. Este es un tema enorme para el país. Involucra, implica nuestro modelo económico, el modelo de las relaciones laborales, el sistema sindical, tan mal abordado incluso por este gobierno, pésimamente abordado, directamente no tocó nada, sino que propicia el crecimiento del poder político extorsivo, fuertemente chantajista incluso, de los sindicatos únicos del Partido Comunista de Uruguay, violando cantidad de artículos de la Constitución de la República, y a su vez un proyecto, un peregrino proyecto de Cabildo Abierto sobre personería jurídica que no hace a la esencia de este tema, que no hace al abordaje sensato y profundo de este tema, que es directamente desactivar todo este sistema corporativo para ir rumbo a un modelo libre, que así establece el convenio 98 que Uruguay suscribe y que por eso le dice la OIT que estamos en la lista negra, porque no obedece a lo que Uruguay se comprometió a realizar. Especialmente en el artículo 12 dice, las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Está claro que aquí hay una fortísima injerencia de un sistema corporativo al resto de las empresas, negocios, comercios, empleadores y empleados del país. Y se viola directamente el artículo 4 del convenio 98, que dice lo siguiente: deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Es decir, el artículo 4 es claro, es contundente, es definitorio respecto a lo que significa la negociación libre y voluntaria entre la organización de los empleadores y la organización de los trabajadores para llegar a un acuerdo que acá le llama contratos colectivos. Es decir, tienen una naturaleza contractual porque tienen naturaleza de un acuerdo. Ese acuerdo
como todo contrato, además se puede resolver, rescindir si una de las partes no cumple con ese acuerdo. Por eso es muy importante entender que en la lógica de este planteo del artículo 4 está la relación equivalente, equivalente en fuerza de negociación, equivalente en intereses a negociar, equivalentes en el conocimiento de los puntos a negociar, perdón, sobre la base de la libertad de la voluntad entre la organización empresarial, la empresa, y el sindicato de esos trabajadores de la empresa, el sindicato que esté vinculado a esa empresa. Negocian libremente, negocian con negociación voluntaria, con el objeto de, dice el artículo 4, con toda lógica o sensatez, de reglamentar, de decir, ese acuerdo queda en una especie, una suerte de reglamento de conductas a desarrollar por ambas partes. Eso es lo único que dice. No tiene una naturaleza muy sacramental una negociación colectiva o acuerdo colectivo sobre la base de la libertad de la voluntad, una negociación libre y voluntaria entre la empresa y los empleados o viceversa. Es simplemente llegar a un acuerdo para seguir adelante en la tarea de la producción, en la tarea de trabajo para desarrollar esa producción, porque todo esto es estrictamente económico. Las relaciones laborales tienen un precio que es el salario. El salario es un precio, como hay tantos precios en la cadena económica de valores o de precios, que son los costes que tiene toda la cadena de producción, toda la cadena de industrialización para producir bienes, sean de consumo o sean bienes industriales para la producción industrial, o sea, o si no, la producción de servicios. Eso es en definitiva lo que importa entender. Y por eso deben ser libres las negociaciones. Y así lo establece la Constitución de la República. Pero no obedece a esto, este sistema. Para nada obedece a esto el sistema que instaló el gobierno de Sanguinetti y a la fecha continúa con este gobierno que incluso profundiza aspectos reglamentaristas de este sistema colectivo. Porque ahora, en esta rendición de cuentas, se formula la necesidad de legislar un régimen de fraccionamiento de las licencias en unidades temporales de 10 días. Es impresionante. Las licencias las determina el empleador y la licencia está muy vinculada a la necesidad de productividad y de mano de obra de acuerdo a las zafras de esa empresa, de acuerdo a los momentos del año en los que la actividad económica es más fuerte, más intensa, de acuerdo a la distribución y ordenamiento de sus trabajadores, dando alternativamente, de modo escalado, licencias para cumplir con esa licencia anual que les corresponde por ley a los trabajadores, y de acuerdo a la antigüedad que tienen, tienen una carga de días de licencia, pero no tiene por qué el Estado entrometerse y legislar, por ejemplo, el fraccionamiento obligatorio de las licencias. Más socialismo, más estatismo, más intromisión del Estado en algo tan estrictamente empresarial que obedece al libre emprendimiento y a la libertad de organizar esa empresa como pretenda organizarla su propietario, su dueño o ese directorio, que puede ser de accionistas o no, pero que tiene plenos poderes para organizar esa empresa. Y la tienen que organizar de una manera que sea eficiente, eficaz y eficiente, y van a llegar a acuerdos con esos trabajadores y van a llegar también a acuerdos que favorezcan a esos trabajadores y llegar a puntos de equilibrio entre esa organización sindical de los trabajadores y la organización empresarial. Pero no tiene nadie que incidir y tener injerencia violando el artículo 2 del convenio 98, por ejemplo. Van a más. A pesar del reclamo de la OIT, ahora el gobierno incluso agrega injerencia. Vamos a fraccionar, parece que estuviéramos en Cuba, la Unión Soviética. Vamos a fraccionar de a 10 días las licencias. Por otro lado, propone esta rendición de cuentas establecer más burocracia porque van a establecer más regulaciones para los productores agropecuarios, más regulaciones de las que tienen. Vamos a hablar de este tema harto delicado, absolutamente
digamos que proveniente de un Estado entrometido totalmente con la propiedad privada, con el libre emprendimiento del productor agropecuario. Vamos a hablar de este tema con el ingeniero Julio Preve en esta semana. Una personalidad en todo esto, alguien muy capacitado y muy estudioso de este tema, que nos va a explicar con lujo de detalles de qué se trata esta nueva intromisión del Estado, creando más burocracia, inspectores especializados, ingenieros agrónomos designados por el Estado, veterinarios designados por el Estado para llevar un control muy, muy intenso y profundo respecto a la producción de nuestros productores. Es impresionante, es realmente impresionante. Vamos a ir a otro punto. Bueno, respecto a este tema de la OIT, yo les decía que había leído una nota publicada en El Observador y otra en Montevideo Portal respecto a un proyecto de reforma que había planteado el gobierno. Bueno, la OIT aparece en este 2023 planteándole al gobierno uruguayo que siga en la lista negra si no desactiva las negociaciones colectivas con los consejos de salarios para la actividad privada, para la actividad económica privada. Bueno, no lo hizo este gobierno, ¿no? No lo hizo, violando este convenio 98, artículo 4, artículo 2. Este asunto no será tratado por la Asamblea Internacional de Trabajo, se dice en este comunicado, y desde el sindicalismo uruguayo plantean extrañeza por ese posible ingreso de Uruguay. Claro, ¿qué te va a decir el sindicalismo uruguayo del Partido Comunista? Qué raro que Uruguay ingrese a una lista negra, que estamos tan cobijados por ley, por la ley marco que establece los consejos de salarios y las negociaciones colectivas, y lo hacemos con total libertad y con la protección del Estado, que precisamente reglamenta y regula todo el ámbito de las relaciones laborales. No, señores, no, es todo lo contrario. El Estado uruguayo, ustedes, sindicatos únicos, con sus líderes profesionales, sindicales, y los empresarios de las cámaras empresariales son cómplices de una brutal intromisión y prácticamente de un cercenamiento a la libre empresa, al libre emprendimiento y al crecimiento de la economía del país y a la sustentabilidad de los puestos de trabajo y a la libertad de los trabajadores en sus capacidades naturales de negociar respecto a sus verdaderas necesidades o a sus intereses. Es lamentable lo que pasa en Uruguay en este aspecto como en tantos otros que venimos analizando, violando abiertamente la Constitución, desconociendo la Constitución de la República. Mañana se cumple fecha, 18 de julio de 1830, un grupo de orientales y de argentinos también, bueno, en Asamblea Nacional, en Asamblea Constituyente, formulan, escriben, constituyen la primer constitución que es nuestra constitución, la Constitución de la República Oriental del Uruguay, naciendo como nación soberana y libre de cualquier otra nación, naciendo a la historia del mundo como Estado soberano, como país, ese 18 de julio de 1830. ¿Le darán algo a los chiquilines en la escuela, en el liceo? ¿Les explicarán la importancia de la Constitución de la República? ¿Qué características tiene nuestra Constitución? ¿Por qué esa Constitución uruguaya de 1830 fue una vanguardia en toda Latinoamérica, siendo el primer modelo de constitución liberal, democrática, liberal, que hasta asombró a los pasguatos europeos que aún veían en esas épocas al liberalismo como una especie de doctrina o sistema de ideas advenedizo y peligroso? Qué increíble. Esa constitución de 1830, que tuvo pocos juristas, a excepción de Yauri, que era una persona muy capacitada, que por supuesto estudió en Europa, no había Universidad de la República, ni Facultad de Derecho, ni acá, ni en Argentina, en ningún lado, eran países que estaban naciendo, prácticamente con una sabiduría incontestable, nos constituyen como país hasta la fecha, porque en los primeros libros sigue siendo la misma. En los artículos esenciales, en los que son artículos de principios, principios constitucionales, sigue siendo la misma constitución,
Y así nos enseñó el doctor Justino Jiménez de Arechaga, que nuestra Constitución es un edicto permanente que ha sufrido reformas, algunas muy malas, otras no tanto, prácticamente ninguna que haya sido buena, a excepción de la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, quizá, no sé, quizá, y no hay mucho más, pero en lo esencial, en lo que es nuestra constitución de principios democráticos republicanos de gobierno, ordenando a nuestro sistema jurídico, nuestro orden jurídico, organizándolo, es la misma constitución. Volviendo al tema, en lo que va del año 2023, la OIT envió una comisión de expertos señalándole al gobierno uruguayo que nuestro país permanece en la lista negra de países que no respetan el convenio 98 de la OIT respecto a los principios laborales de libertad laboral y pluralidad sindical. Uruguay no tiene un sistema sindical abierto y flexible, como les decía. Desde el gobierno se ha señalado que en Uruguay hay una tradición que tiene más de 50 años, vinculada a que los consejos de salario no solo fijan el mínimo, sino también las categorías salariales. Fíjense así con el desparpajo, ¿no? Con orgullo lo dice el gobierno, además, con orgullo, orgullo de ignorante, ¿no? Esto es típico de un ignorante, que no estudia los modelos sindicales, que no estudian la Constitución, que no estudian el convenio 98 y se quedan en el marco legalista. Entonces, con total orgullo le dicen, no, nosotros tenemos una tradición de 50 años. No, está vinculado esto a una larga data de consejos de salario, como si el mero hecho del transcurso del tiempo convalidara o le diera virtud a algo. Es como si alguien dijera, no, en mi familia hace más de 50, de 60 años que somos todos delincuentes. Como si eso lo convirtiera en una virtud después, ese vicio o ese despropósito, esa inconducta. Acá hay una inconducta legalista y de gobierno respecto a lo que nos dice la Constitución y respecto a lo que nos dice el convenio 98 incluso, y respecto a lo que nos dice el convenio 87 también. Bueno, pero el gobierno responde eso y va por más todavía, como les decía, va por a más reglamentar el fraccionamiento de la licencia. Entonces le dicen, no, Uruguay tiene una tradición de 50 años vinculada a los consejos de salario, no solo fijan el mínimo, sino que también las categorías salariales. Increíble. Evidentemente el presidente de la República no lee el artículo 214, que le establece que es obligación del presidente, junto al ministro de Economía y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fijar el mínimo nacional, el salario mínimo, y establecer por ley, es obligación del presidente, establecer por ley las categorías laborales y a su vez la asignación de recursos y designación de los funcionarios públicos. 214, señores. No habla de consejos de salarios ni negociar con sindicatos, y menos con sindicatos de funcionarios públicos, porque el artículo 58 de nuestra Constitución lo prohíbe a texto expreso. Y el artículo 59 ratifica el 58 diciendo que el funcionario es a la función y no al revés. Lo que no le responde el gobierno a la OIT, que además fijan a modo de laudos arbitrales desde el decreto presidencial una lista enorme de reglamentaciones de las categorías laborales y del régimen de producción a las empresas uruguayas, encorsetándolas, asfixiándolas, sin darles espacio para que tengan competitividad, les dicen con total orgullo que en Uruguay tenemos esta tradición desde hace 50 años, por lo menos desde hace 38, que es una fortísima tradición muy corporativista y muy reglamentarista, violando la libertad de las negociaciones laborales, violando la libre empresa, violando la propiedad privada. Toda la actividad empresarial está demasiado reglamentada en nuestro país, en estructuras, modos de organizar las empresas, de organizar la tarea productiva, de organizar las relaciones laborales, de organizar las categorías laborales. Es el disparate desde el punto de vista de los principios del libre emprendimiento y de la libre voluntad o de la autonomía de la voluntad en las negociaciones colectivas en materia de relaciones laborales. Es impresionante que no obedezcan a la libre voluntad de las partes y que este gobierno uruguayo también se haga el gil, porque es eso, vamos a hablar en criollo, porque así entendemos todo de qué estamos hablando.
y nos dicen que nuestra democracia es de las mejores del continente, que nuestro presidente es un modelo, dicen los que le cantan loas y hacen la propaganda a este gobierno, sí, seguramente sin saber esto, o deben convalidar esto, que esto sea así, que esto tenga este carácter marxista, colectivista. Y en materia de conflictos, incluso le dice el gobierno a la OIT, y en materia de conflicto, cuando surge un conflicto entre trabajadores y una empresa en particular, que es, viste, cuando ocupan la empresa, cuando ya se pone brava la mano, cuando van a la huelga, que tienen todo su derecho de hacerlo, bueno, y en materia de conflicto en las relaciones laborales, si tal o cual empresa no tiene sindicato, se hará cargo de esa negociación. Claro, ¿y quién se va a hacer cargo? El sindicato de la rama de actividad, el sindicato único que integra el PICNT, es decir, el sindicato del Partido Comunista. Quédense tranquilos, muchachos, ustedes si no tienen sindicato, nosotros nos hacemos cargo, que nos viene bárbaro, además ya absorbemos esa actividad también. Es impresionante, ¿eh? Impresionante que todo el sistema político ni hable de esto, no lo vean, y hasta inclusive hoy tuvieron el descaro de decirme desde el sistema político, y alguien con total honestidad, no voy a nombrar a nadie, con total honestidad me pasó un mensaje que le decían, decirle que tiene los papeles viejos por mí, respecto a las relaciones laborales, que hay un marco legal que establece los consejos de salario. Y este señor con total honestidad me pasó el mensaje. No sé por qué, no querían que me lo pasara. Los papeles viejos. Claro, me hablaban desde el legalismo de este sistema inconstitucional. Lo que no entendió esa persona que dice que tengo los papeles viejos, que yo estoy haciendo una crítica antisistémica, estoy en las antípodas de todo este legalismo inconstitucional, que estamos hablando contra este sistema de relaciones laborales y este sistema de consejos de salarios porque es inconstitucional, no responde a un modelo económico de desarrollo, perjudica la tarea laboral de los trabajadores, hace insustentable a un montón de empresas que no aguantan estas presiones reglamentaristas y violan el convenio 98 por si fuera poco. No sé si les quedó claro, pero si no leen, ¿qué querés que te diga? Si no leen, tiene que empezar a leer el artículo 7, el artículo 32, el artículo 36, el artículo 57, el artículo 58, el artículo 214 de la Constitución de la República. Tienen que leer el artículo 2 y 4 del convenio 98. Tienen que leer la historia de los consejos de salario que empezó en el año 1943 con el gobierno de Juan José de Amézaga, que era un destacado docente de Derecho en la Universidad de la República, era abogado del Partido Colorado, con ideales próximos a los de don José Valle Ordóñez, que aquellos que siguen el programa saben muy bien, lo hemos explicado en más de una oportunidad, que José Valle Ordóñez era prácticamente un socialista. Apeló y aplicó el modelo económico estatista. No vamos a hacer mucha historia, era más limitado en sus orígenes. Después, estos consejos de salarios rigieron hasta el periodo de la congelación de precios y fijación del salario mínimo nacional en el gobierno de Pacheco Areco, y con motivo de controlar la gran inflación que se disparó en el país y en el mundo en sí por la crisis del alza de precios, por la suba del petróleo, porque los países petroleros retenían petróleo, no lo largaban al mercado para provocar la suba de precios. Ese dumping después fue corregido por la comunidad internacional, no se puede hacer, tienen gravísimas sanciones cuando empiezan a especular con el mercado, pero en ese momento Uruguay, bueno, se comió todo ese garrón económico, que va a ser una de las justificaciones de las revueltas y de los revoltosos de la época, generándose un clima de mucha distorsión social y cívica, que ya todos conocemos, y que son los prolegómenos de esos antecedentes inmediatos del golpe de Estado. Vamos a una pausa y cerramos con una tercera parte, este tema de las relaciones laborales en este sistema corporativo, colectivista y prebendario e inconstitucional de los consejos de salarios.